Hablaste del interesante concepto de revancha. ¿Es una revancha cultural también de los sectores conservadores? ¿Una revancha política, económica? Eh, uso el término revancha porque me parece una gran metáfora, una buena metáfora para captar lo que vamos a, a ver qué acontece. Muchas de las decisiones incluso no son significativas en términos económicos, pero sí en términos simbólicos. Y en ese sentido sí se trata de una revancha después de una década donde los sectores subalternos se habían insubordinado, habían conquistado posiciones, habían logrado un mejor nivel de vida. Y lo que estamos encontrando es un electorado conservador que le molesta que los sectores sociales asciendan en la escala, ¿no? Entonces, les molesta mucho la redistribución, no les afecta directamente, es decir, no están ellos en posición de perder su sector, pero sí les molesta y les parece intolerable y les parece que no se puede soportar eso. Esto es muy claro en Argentina. Es decir, el lugar donde esto es más claro es en Argentina. En Brasil es una revancha cultural, un pueblo muy libertario, un pueblo muy alegre. Lo vemos por la vía del posicionamiento de los partidos evangélicos, ¿no? Muy disciplinados a la lógica cultural, ¿no? Ahí, digamos, encontraríamos una beta. No hay que perder de vista el peso que están ganando estos sectores religiosos, ¿no? Estos sectores religiosos ahora ya los vemos claramente con bancadas. En México tienen un partido curiosamente aliado al candidato de izquierda, pero nos habla de que va a haber un quiebre cultural importante, ¿no? Y habrá que ver quién gana estos sectores religiosos, que ya no son los viejos sectores religiosos católicos, ¿no? Hay una revancha de los grupos económicos, evidentemente. Esto sobre todo con respecto al Estado, ¿no? Es decir, que el Estado sea un empresario que articule socialmente, les parece intolerable. Vamos a ver desestructuración estatal, la estamos viendo de hecho en Argentina, y hay revancha en términos culturales educativos, ¿no? Es decir, es intolerable que la gente ascienda a posgrados, que haya cultura para la gente, para grandes mayorías. En el caso de Argentina es el más dramático de estos casos, porque desaparecen hasta la compañía de danza, podría uno pensar que es alta cultura, ni siquiera, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es un proceso de mercantilización de la cultura, es decir, cultura basura, cultura express, ¿no? En ese sentido. Hablo de revancha porque me parece que hay conciencia de lo ganado, que la derecha tenía conciencia de lo que perdió y de lo que los sectores populares ganaron, y quiere revertir eso, ¿no? Y quiere revertirlo y quiere profundizarlo, ¿no? ¿Cuál sería un poco el desafío de los movimientos sociales en este contexto de revancha que tú hablas? Que la derecha latinoamericana intenta retomar lo perdido en términos culturales, económicos, etcétera. ¿Cómo lo ves tú en ese contexto los desafíos de los movimientos sociales en términos de producir un cambio social o una revancha ahora desde los Claro. sectores subalternos? Bueno, primero va a ser remontar y reorganizar fuerzas, ¿no? Me parece que hay que entender que la política es conflicto permanente y en ese sentido habrá que retomar las fuerzas necesarias, habrá que reordenar las prioridades, ¿no? Yo creo que los próximos movimientos que vamos a ver tendrán que tener claras sus prioridades. No será cualquier tema el que estalle y caga eco en la sociedad, serán algunos temas muy particulares. Creo que se van a mantener los conflictos socioambientales, son muy radicales, son muy poco articulados con el resto de otras perspectivas. Me parece que será importante esa articulación. Y en general creo que va a haber una tendencia a resistir a las formas mercantiles incluida de la política, es decir, participar políticamente para los movimientos sociales será tratar de contener la mercantilización de la política. En ese sentido, yo creo que no va a haber un centro articulador, o no va a ser tan claro, y va a tardar mucho en reagruparse las posibilidades de rearticular sobre la base de enfrentar el neoliberalismo. Es decir, los movimientos van a tener que reconstruir el sentido común, ¿no? Fracasaron algunos proyectos, hay que decirlo, ¿no? Fueron poco viables y habrá que insistir en que hay alternativas y que hay posibilidades. Disculpa, específicamente el caso de los movimientos estudiantiles, como el caso chileno, o sea, que tuvo el 2011 marcando una coyuntura, marcó la agenda política del país, con sus límites, su alcance, etcétera. ¿Qué desafío ves del movimiento estudiantil, donde está más articulado que en otros, para este nuevo ciclo, este nuevo contexto de revancha, como lo define? Creo que el gran desafío del movimiento estudiantil será colocar a la educación
A toda la educación, pero también a la superior, como un punto articulador de la lógica neoliberal. Es decir, que al neoliberalismo, a las formas mercantiles, a los poderes del mercado les interesa la educación, que es un lugar de disputa, que hay que disputar el sentido común y que hay que avanzar en la contención de esa mercantilización. Creo que hay el escenario es adverso, creo que no es favorable. Eh, Creo que hay que convencer a la sociedad, ¿no? Articularla con sus demandas específicas a la demanda de la gratuidad de la educación, ¿no? Como sucede incluso en países como México, donde el neoliberalismo está a sus anchas, pero la educación, al menos en sus núcleos más importantes, no digo que en todas las universidades, sigue siendo aspiración pública y gratuita, ¿no? Conviviendo con las universidades, con los poderes privados, ¿no? Que han optado por construir sus propias universidades. Creo que el gran reto del movimiento estudiantil será lograr entender, de los movimientos estudiantiles será entender y actuar en consecuencia que la educación es un punto medular, aunque no el único, para la reproducción de la lógica neoliberal. Qué interesante esto último, y con esto termino, cuando señalan que no es lo único. O sea, para la sociedad, para el campo popular, los sectores subalternos, el tema, claro, educacional superior puede constituirse un articulador, pero no es el único tema. O sea, Sí, digamos, la lógica mercantil está de hecho en toda nuestra vida, está articulando toda nuestra vida. Es muy importante porque evidentemente el sector universitario es un sector privilegiado en el contexto de una sociedad desgarrada y llena de contradicciones. Es un sector privilegiado, digamos, ¿no? La cuestión es cómo transformar el privilegio en un derecho y cómo establecer una serie de sistemas de derechos donde la educación sea una forma. Para decirlo pronto, una sociedad democrática es aquella, podría ser aquella en donde no necesariamente tengas que pasar por la universidad para ascender socialmente, ¿no? Ahora es así, la universidad es un lugar de ascenso restringido de la sociedad, lo cual la vuelve una especie de paraninfo, ¿no? De gran burbuja. Pero hay otras lógicas, ¿no? Está la lógica de los derechos laborales, está la lógica de los derechos sexuales, está la lógica de los derechos ambientales que está siendo muy importante y que no se nos olvide la lógica del derecho a participar políticamente, ¿no? Que está siendo privatizada, es privada, pues, ¿no? El derecho a la comunicación, es decir, hay un conjunto de derechos que deben de ser, deben de ser articulados con respecto al derecho a la educación. De otra manera, lo que tenemos son pequeños huecos, pequeños resquicios, burbujas en un ambiente neoliberal, y eso no nos sirve, porque tarde o temprano ese ambiente va a terminar absorbiéndonos.